Las amenazas de los países occidentales en las fronteras de Rusia exigen una respuesta rápida y adecuada. Eso afirmó el miércoles el ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, durante una reunión con altos cargos del ejército. La voluntad de Occidente de invertir una parte significativa de los recursos disponibles en Ucrania para volcar a su favor la situación en el campo de batalla crea graves riesgos de una nueva escalada del conflicto. Las amenazas a la seguridad militar de Rusia se multiplicaron en las direcciones del oeste y el noroeste. Un grave factor desestabilizador es la adhesión de Finlandia y a largo plazo de Suecia a la OTAN. Shoigu también mencionó como problemática la militarización de Polonia, que, bajo su criterio, se ha convertido en el principal instrumento de la política antirrusa de Estados Unidos. En los últimos meses, Varsovia ha firmado importantes contratos armamentísticos con Seúl y Washington, y Moscú la acusa de querer recuperar territorios del oeste de Ucrania. Ampliamos este tema con Ricardo Israel, abogado y profesor de Relaciones Internacionales. Buenas noches y gracias por acompañarnos en este espacio. Muy buenas noches. Espero que esté bien. ¿Qué significa, doctor Israel, esta respuesta rápida y adecuada que prepara Rusia? Lo que significa es que está ocurriendo lo siguiente. Usted recordará que esta iba a ser una guerra rápida y Rusia fracasó totalmente condicionando un año de guerra. Ahora deberíamos estar con la contraofensiva ucraniana que tampoco ha dado resultados. Y por lo tanto, el principal teórico de la guerra, que era von Clausewitz, hablaba que toda guerra trae consigo adaptaciones y también nieblas o neblinas que obligan a las partes a adaptarse. ¿Qué está ocurriendo ahora? Que como consecuencia de este estancamiento que se vive desde hace tiempo, la guerra se ha desplazado a otros lugares. Uno de ellos son las fronteras con otros países como Bielorrusia en el caso de Rusia y Polonia en el caso de la OTAN, como también la extensión de la OTAN a 1000 kilómetros más en el caso de Finlandia y probablemente en el futuro Suecia. Al mismo tiempo, lo que era un transporte por Ucrania y Rusia, ambos productores importantes de alimentos, se trasladó cuando Rusia impidió que ese acuerdo continuara. ¿Qué significa eso en la práctica? Que la guerra ha adquirido también un componente no solo militar, sino también económico. Económico en el sentido que han paralizado las exportaciones de Ucrania y Ucrania está respondiendo en el Mar Negro intentando paralizar las exportaciones de petróleo que siguen esa misma ruta por parte de Rusia. Por sobre todo, si no llega a consolidarse esta ofensiva, probablemente vamos a ver consecuencias de algo que ha estado preparando Rusia. Rusia se preparó por 6 meses para esta contraofensiva, donde Ucrania todavía no ha podido emplear las tropas que le ha estado entrenando Estados Unidos y otros países europeos de la OTAN. ¿Qué ha hecho Rusia? Está tratando de aumentar notoriamente la conscripción. Rusia sigue con la fantasía que no vive una guerra, sino lo que llaman, comillas, una operación militar especial. Pero si ahora se concreta el ingreso de centenares de miles más de rusos, ya que se amplió la edad de conscripción que llegaba de 18 a 21 años, ahora hasta los 27 e inclusive a los 30, significa que esas tropas podrían ser empleadas en una contraofensiva y ahí está que esta guerra siga escalando. Por ahora es una guerra estancada, pero que tiene este componente económico. Claro. Y probablemente hay que prepararse para una contraofensiva y este discurso que busca, al igual que la amenaza del empleo atómico, amedrentar sobre todo a Europa, es un nuevo escenario que se está viviendo en esta guerra. Ahora, cuando se habla de este agravamiento, usted ha puesto en contexto exactamente el resumen de lo que significa para ambas partes, ¿no? Para Ucrania invadida y para Rusia el invasor. Vladimir Putin está siendo cada vez más aislado y amenaza, pero tenemos semanas y meses oyendo de esta amenaza. Y en este estancamiento, ¿qué podemos esperar realmente? Porque alguna de las partes necesita terminar de una vez y de manera ganadora el conflicto. ¿A qué se atreverá Putin según su análisis, doctor Israel? Yo creo que a esta contraofensiva en caso que nos dé resultado la ofensiva ucraniana. Recordemos también
también que esta es una guerra donde hay otros países involucrados y, por cierto, el prestigio de la administración Biden, que se enfrenta a su propio año electoral en Estados Unidos, que ya está en campaña electoral y con consecuencias políticas para otros países. Recordemos también que en general Occidente no estaba preparado después que cayó la Unión Soviética para una guerra prolongada y al menos en Europa. De hecho, cuando se ha producido este estancamiento, ambas partes tenían problemas serios de abastecimiento de municiones. Lo tenía Rusia por las sanciones, pero también lo tenía Europa porque toda la producción de municiones de Estados Unidos no alcanza a cubrir un mes en esta batalla que se desplaza a todo nivel y en la forma como lo vemos diariamente. En ese contexto, probablemente el mayor apoyo que le puede dar la alianza de China a Rusia, por mucho que lo niegue China, es la capacidad industrial al servicio de las municiones. Pero por ahora está estancado porque no ha podido Ucrania utilizar ni los tanques porque no dispone de la cantidad suficiente, como tampoco en el mar, y por eso han estado utilizando en forma muy creativa los drones, ya que no dispone de una marina propiamente tal. En ese sentido, es admirable la resistencia de los ucranianos, pero tal como usted le decía y a todos nos consta, no se dan los elementos como para que una parte derrote a la otra, en un caso por el apoyo que está recibiendo Ucrania y en el otro por las dificultades que tiene la propia Ucrania. Lo que sí hay son dificultades y de no existir esta situación, probablemente viviríamos ya lo que se vivió en el Medio Oriente en alguna oportunidad después de la guerra de los 6 días, o en Corea, con un armisticio que dura hasta el día de hoy con una nueva realidad. Sí, que fuera muy largo. Ni Ucrania ni Rusia tienen la voluntad de parar esto. Doctor Israel, me quedan 30 segundos, le pido brevedad en esta pregunta porque hoy Ucrania frustró un plan de asesinato al presidente Zelensky. ¿Qué pasaría en el plano, y repito, le pido brevedad, si logran este objetivo los rusos, eliminar a la figura de Zelensky? Lo que ahí aparece apuntar es que detuvieron a una persona que ayudaba a los rusos para un bombardeo. Como consecuencia, pudo haber atacado a Zelensky, pero no parece que Zelensky era el objetivo principal de esta persona que detuvieron por espionaje. Muchísimas gracias al profesor Ricardo Israel, abogado y experto en relaciones internacionales. Amigos, nosotros tenemos que hacer una pausa y a la vuelta el clima extremo en Estados Unidos no da tregua y los daños por las inundaciones, tornados e incendios van en aumento. Una situación que se repite en varias regiones del planeta. A la vuelta tendremos las impactantes imágenes y, por supuesto, un análisis.